Y internémonos en el concepto, en la meditación de la palabra del Señor en esta noche. Un pensamiento que le hemos puesto: escapando de Sodoma. Escapando de Sodoma es el pensamiento que estaremos analizando en esta linda noche. Pero antes de entrar al punto principal, antes de entrar al punto importante, quisiera que analicemos y comprendamos algo. Y es que hay una diferencia entre simplemente salir de algún lugar, entre simplemente salir de una situación. Hay una diferencia entre simplemente salir quizás aún de un problema, a salir escapando de una situación, a salir escapando de un problema, de una circunstancia. Hay una diferencia entre simplemente salir y salir escapando, porque cuando uno simplemente sale de un lugar, de alguna situación, de algún proceso, uno simplemente sale, pero uno sale con la perspectiva, uno sale quizás con aquel deseo de regresar a aquel lugar. Yo podría poner como ejemplo estar en la casa del Señor. Uno entra a este lugar y uno sale de este lugar y uno sale con la expectativa de poder regresar a este lugar. Uno no sale de la iglesia escapando de la iglesia. Uno simplemente sale de la iglesia. Uno podría ir a un restaurante y en ese restaurante le pueden dar un servicio calidad, un servicio excelente, y uno tiene que salir de aquel restaurante, pero uno sale con el deseo, con el sentir de regresar otra vez a aquel restaurante. O sea que hay una diferencia entre simplemente salir y escapar. Y es por eso que tristemente muchas de las veces hay muchas personas, hay muchos jóvenes que dicen y se proponen: yo voy a salir de la pornografía, yo voy a salir del alcoholismo, yo voy a salir del alcoholismo, de la drogadicción, yo voy a salir de esto y de esto. Pero tarde o temprano, 2, 3 semanas después, terminan cayendo una vez más cautivos a esas influencias terribles, a esas influencias muy malas para la juventud. ¿Por qué será? Porque simplemente salieron de aquella influencia, salieron de aquella práctica, pero no salieron escapando de aquella influencia, no salieron huyendo de aquella influencia. Porque la palabra escapar, conforme al diccionario, significa salir huyendo, salir corriendo, salir reconociendo que aquel lugar te estaba causando un peligro, salir huyendo, salir corriendo, porque has reconocido que aquel lugar te está cautivando, aquel lugar te está quitando tu libertad, aquel lugar te está poniendo en un peligro. Y es por eso que tristemente hay muchos jóvenes aún cautivos en Sodoma, aún cautivos en Gomorra, porque simplemente se proponen a salir, pero no se proponen a escapar. Pero hoy el Señor quiere llamar a nuestra atención que para ser realmente libres es necesario salir, pero salir escapando, porque Dios no murió por ti, Dios no murió por mí para que viviéramos cautivos, para que viviéramos encadenados. Dios murió por ti para que fuéramos libres para la gloria de su nombre, libres para exaltarle, libres para glorificarle, libres para levantar manos santas sin ira ni contienda. Alabado sea Dios. Ahora te pregunto, ¿estás saliendo simplemente por salir o estás escapando por tu vida? Amén. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿He simplemente salido de esta influencia que me tenía cautiva o he escapado de la influencia que me tenía cautiva?
Y hoy vamos a estar analizando ese punto aquí en Génesis capítulo 15 y en algunas otras escrituras que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero entremos al concepto de la palabra del Señor, ya que quisiera avanzar en esta noche. Aquí miramos en Génesis capítulo 19, verso 15 al 17, que Lot y su familia están escapando, están huyendo de Sodoma, una ciudad que ya estaba condenada a ser destruida, una ciudad que dice la palabra del Señor que había aumentado en pecado, había aumentado en maldad. Una ciudad que dice la palabra del Señor que el clamor en contra de Sodoma había subido hasta el cielo. O sea que eso me da a entender que habían pueblos, habían ciudades clamando a Dios en contra de Sodoma, clamándole a Dios que Dios destruyera a Sodoma. Así de terrible estaba la situación en Sodoma y en Gomorra, que aún la gente clamaba a Dios para que Dios destruyera aquel lugar terrible. Era un lugar donde la abominación era de una manera extrema, donde la influencia del homosexualismo cautivaba y llenaba aquel lugar. Era algo terrible, era algo feo, era un pecado enorme, era una destrucción, era una perversidad terrible en aquel lugar. Pero algo que debemos captar, a entender, es que cuando el pecado se mueve de una manera terrible, de una manera magnífica, de esa manera, es porque hay algo detrás de todo eso. Hay algo controlando, hay algo detrás de este paisaje. Son influencias satánicas, son influencias demoníacas trabajando en aquellos lugares. Son influencias que vienen del mismo infierno, tratando de cautivar, tratando de encadenar, tratando de impulsar al ser humano a cometer pecado, a cometer adulterio, a cometer fornicación, a cometer homosexualismo. Porque déjeme decirle las cosas como son, y ustedes ya me conocen. El drogadicto no se hace drogadicto simplemente porque se quiso hacer drogadicto. El drogadicto se hace drogadicto porque se dejó influenciar, se dejó cautivar por una influencia demoníaca. La prostituta no se hace prostituta porque quiere ser prostituta. Se hace prostituta porque ha sido una influencia satánica que ha influido a esa mujer a tener aquellas tendencias de vender su cuerpo. El homosexual no nace homosexual, no señor. El homosexual no nace homosexual como la ciencia dice. El homosexual se hace homosexual porque son influencias satánicas cautivando a aquel hombre y a aquella mujer. Pero hoy el Señor quiere llamar a un remanente fiel que en medio de estos tiempos corruptos, en medio de estos tiempos críticos, un remanente santo, limpio, puro, que se levanta en contra de toda influencia satánica para levantar el nombre de Cristo en alto. Bendito sea el nombre de Dios. En Sodoma era una influencia, no era porque la gente quería pecar, no era porque simplemente la gente quería cometer homosexualismo, eran influencias satánicas. ¿Usted cree que el hombre gadareno quería vivir de esa manera? Viviendo, habitando en los sepulcros, sucio, apestoso. ¿Usted cree que el hombre gadareno quería vivir así? No, nadie quiere vivir así. Pero era una legión de demonios cautivando a aquel hombre. O sea que siempre detrás del pecado, siempre detrás de la abominación, siempre detrás del caos, son legiones de demonios.
son huestes, son potestades, como dice la palabra del Señor en Efesios 6:10. ¿Cómo dice Efesios 6:10? A ver, alguien que se sepa Efesios 6:10. Porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales, gobernadores en las tinieblas. Son ejércitos de demonios, son ejércitos de maldad que gobiernan. Es algo terrible, es algo feo, amado hermano. Pero algo que me llamaba la atención el Señor, porque a este tema le hemos puesto escapando de Sodoma. Y ahorita vamos a mirar lo que significa Sodoma. Escapando Sodoma, huyendo Sodoma. Uno de los problemas de la juventud hoy en este día es que el joven se siente autosuficiente. El joven se siente que él solo puede pelear. El joven se siente que no necesita la fortaleza de Cristo. El joven siente que no necesita la protección de Dios. El joven piensa, oh, I got this, I'll be okay, I'll be able to do it. I don't need you, I don't need this, I'm okay, I'll be fine. Y es por eso que tristemente mucho joven termina cautivo a la influencia de Sodoma, a las influencias malignas, porque cree que él es autosuficiente y él lo puede hacer solo. Pero la palabra del Señor me enseña en distintas maneras, como por ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 22, que Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo le dice a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Pablo no le dijo a Timoteo, Timoteo, pelea contra aquella influencia. Le dijo a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, corre, huye, escapa de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque si se dejara en contra de aquellas influencias lo iban a seducir. Por ejemplo, miramos también en Génesis 39 el ejemplo de José con la esposa de Potifar. Cuando aquella mujer fue a seducir a José, ¿qué es lo que hizo José? Se puso al tú por tú contra aquella mujer. Huyó, escapó, corrió, porque él sabía, si yo me quedo en este lugar, esa influencia que trae esa mujer, esa influencia de adulterio, esa influencia de fornicación, me va a cautivar y voy a caer. Mejor huyo, mejor corro, mejor voy a la presencia de Dios y digan lo que digan de mí, ahí estaré seguro. Esto se trata de escapar, de huir, de correr. Pero tampoco se trata de ir y escapar de detrás de la puerta. Voy a ir y me voy a ir a esconder debajo de la cama. Voy a huir y me voy a ir a esconder detrás del closet. No, Señor, huye, escapa, pero escapa a la presencia de Dios, que ahí está tu fortaleza, ahí está tu victoria, ahí está el Señor listo para fortalecerte. Así como decía el salmista, busqué al Señor, Él me oyó y Él me libertó de todos mis temores. ¿Sí está conmigo en esta noche? Entonces es necesario escapar de aquellas influencias, escapar, huir, correr de todas influencias que gobiernan este mundo terráqueo. Porque hoy más que nunca, Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Portland, Oregon, Nueva York son reflejos de Sodoma. Aún hoy más que nunca ese mismo espíritu, esa misma influencia hoy en día sigue existiendo y seguirá existiendo.
Y los únicos que saldrán victoriosos son aquellos que huyen, que escapan de todo aquello y se refugian en Cristo. Pero ¿qué significa Sodoma? ¿Qué significa Sodoma? Mire lo que significa Sodoma. Esto nos va a ayudar a entender un poco más el concepto de hoy. La palabra Sodoma deriva de la palabra árabe Sadama, que significa angustia y tristeza. Oiga muy bien, lo repito una vez más. La palabra Sodoma deriva de la palabra árabe Sadama, que significa angustia y tristeza. O sea que Sodoma era un lugar donde la abominación se movía de una manera terriblemente, donde el pecado había subido hacia lo extremo, donde el homosexualismo abundaba de una manera terrible, pero también era un lugar de angustia, también era un lugar de tristeza. Y usted dirá, ¿por qué es un lugar de angustia? ¿Por qué es un lugar de tristeza? Si tal vez esos hombres, esas mujeres se regocijaban al cometer tanto pecado. Es un lugar de angustia. Sodoma es un lugar de tristeza, porque aunque lo exterior se goce de los placeres de este mundo, el alma vive angustiada, el alma vive triste, porque un alma que no se llena de la presencia de Dios, un alma que no se llena de la gracia y de la misericordia de Dios, un alma que no se llena de los ríos de agua viva de Dios, es un alma seca, es un alma triste, es una alma sedienta, es una alma angustiada. El hombre podrá tener todos los placeres de este mundo, el hombre podrá vivir en Sodoma y hacer todo lo que a él le plazca, pero su alma vivirá angustiada, su alma vivirá muerta, su alma vivirá triste, porque la palabra del Señor dice en Juan capítulo 15: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Sin la presencia del Señor, el ser humano es un fracaso. Sin la presencia del Señor, el ser humano no es nada. Podrá tenerlo todo, riqueza, fama, pero su alma está pobre, su alma está angustiada y su alma está triste y seca. Yo, amados hermanos, yo prefiero no tenerlo todo, prefiero no tener nada, pero que mi alma esté viva, que mi alma esté vivificada por la presencia de un Cristo vivo. Prefiero no tener nada, pero que mi alma esté salva en las manos de Cristo Jesús. Sodoma es un lugar de angustia, un lugar de angustia para tu alma, un lugar de tristeza para tu alma. Por eso si hay alguien habitando hoy en día en Sodoma y dice: pero si yo aquí me siento bien, yo en Sodoma estoy bien, en Sadama estoy bien. Tú estás bien, pero tu alma está muerta. Tu alma pide y gime: dame de beber del agua viva. Me estoy secando, tengo sed. El Señor viene, amados jóvenes, amados hermanos. El Señor no viene por lo externo, Él viene por lo que hay acá adentro, aquella santidad que hay acá adentro, porque lo que hay acá adentro reflejará lo exterior, como predicaba el pastor el domingo en la tarde. Tú podrás tenerlo todo en Sodoma, pero tu alma vivirá seca, triste y angustiada.
Si está conmigo en esta noche. Entonces, Dios quiere que escapemos de Sodoma, que escapemos de Sadama, de aquel lugar de angustia, de aquel lugar de tristeza. Pero ¿cómo es que llegó Lot a Sadama? ¿Cómo es que llegó Lot a Sodoma? ¿Cómo es que Lot terminó en aquel lugar de angustia? ¿Cómo es que Lot terminó en aquel lugar de tristeza? Vayamos rápidamente a Génesis 13, versículo 7. Rápidamente, nada más para que la palabra del Señor nos lo confirme. Génesis 13, verso 7, unas páginas hacia atrás nada más. Porque repito, uno no simplemente llega a Sodoma porque quiere llegar a Sodoma. Siempre hay algo que te lleva a Sodoma. Siempre hay algo que te impulsa, que te atrae a Sodoma. Génesis 13, versos 7 al 12 dice: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a tu mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y el verso 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y aquí está la respuesta: y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Aquí miramos que la palabra nos enseña que empezó a haber un poco de desacuerdo, un poco de, dice la palabra del Señor, de contienda entre los pastores, entre el ganado de Abraham y de su sobrino Lot. Y Abraham, con la sabiduría que él tenía, le dice a Lot: Lot, si quieres, para evitar contienda, para evitar más caos, para evitar más pleito, ¿por qué no nos apartamos? Pero yo te voy a dejar que tú escojas. Si tú escoges a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo iré a la derecha. O sea que Abraham le daba a escoger a Lot. Y eso simboliza el albedrío libre que el Señor nos da a cada uno de nosotros, de escoger el camino que nosotros queremos llevar, el camino que nosotros queremos transcurrir. Y miramos la palabra del Señor en el verso 10, que dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. O sea que Lot alza los ojos y mira al lado del Jordán, y mira que el Jordán está verde. Aquel lugar le atrae la mirada a Lot, y Lot dice: aquel lugar me conviene ir, a aquel lugar, allá mis animales van a estar bien, ahí está verde, ahí quizás va a haber vegetación, me conviene ir de aquel lado. Aunque Sodoma, aunque Gomorra, aunque esos lugares terribles y corruptos están a aquel lado, pero como que me conviene ir a aquel lado. Pero la palabra del Señor nos dice en el verso 12 que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. O sea que Lot, al irse de aquel lado, fue poniendo sus tiendas
hasta Sodoma. O sea que aquella influencia fue atrayendo a Lot, porque Lot hubiera podido haberse detenido y hubiera dicho: aquí voy a hacer la barrera, ya no me conviene ir más allá, mejor me quedo aquí. Pero Lot cometió el gran error de poner sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Muchas de las veces es la misma manera que el ser humano cae cautivo a la influencia diabólica de Sodoma. Porque hay mucho hijo y mucha hija de Dios que se deja llevar por la mirada, que se deja mirar y llevar por las apariencias. La palabra del Señor nos dice que el enemigo es padre ¿de qué? Él es padre de mentira. Y el enemigo no va a parar de llamarte. El enemigo nunca va a dejar de atraerte, de buscarte, de invitarte. Y el enemigo viene con mentira. El enemigo viene a pintarte una pintura muy bonita para atraerte, para llamarte, para buscarte. Y cuando el ser humano, cuando el joven se deja guiar simplemente por su mirada y no por la voluntad ni la sabiduría de Dios, muchas de las veces termina cautivo en Sodoma, porque se ha dejado guiar simplemente por su mirada y por no consultar la presencia de Dios. Joven, cuando tú no consultas la presencia de Dios, tu destino siempre va a ser llegar a Sodoma, llegar a Sadama, aquel lugar de angustia, aquel lugar de tristeza. Ese siempre será tu destino, tu final. Pero cuando el ser humano consulta a Dios, cuando el ser humano busca a Dios, Dios siempre guía al ser humano. Dios siempre perfecciona su caminar en aquel ser humano. Dios siempre obra propósitos, planes y cosas especiales en la vida del ser humano. La mirada nos lleva a Sodoma. Lot miró aquello verde sabiendo que Sodoma estaba allá, pero escogió allá porque para él le convino. Y aquello lo atrapó, aquello lo fue influyendo, jalando, hasta que puso sus tiendas en Sodoma. No cometamos ese mismo error de guiarnos por nuestra mirada. Es que esto me conviene. Aunque no he orado, pero esta oferta me gusta, me conviene. Esto es lo que he esperado toda mi vida. Ten cuidado. Es el enemigo jalándote, atrayéndote a Sodoma, al lugar de angustia y tristeza. Si está conmigo en esta tarde, sigamos continuando entonces. Entonces Lot llega a Sodoma porque escoge ese caminar. Escoge poner sus tiendas hasta Sodoma. Pero ¿cómo es que Lot alcanza la misericordia de Dios? Vayamos a Génesis 18, verso 26. Porque Dios es bueno con cada uno de nosotros, y aunque el ser humano vive en Sodoma, Dios siempre va a tratar, hacer el intento de ayudarte a escapar de aquel lugar. Génesis 18, 26. Dice de la siguiente manera: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Brinquemos al verso 32 por causa del tiempo. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. Y el Señor responde: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí miramos que el Señor visita a Abraham, y en esta
escritura miramos que es cuando el Señor le da la promesa a Abraham que va a tener a su hijo Isaac, le da aquella promesa. Pero también el Señor le comparte algo más a Abraham. Y lo que le comparte es que Él tiene el deseo, que Él tiene el objetivo de destruir, de exterminar a Sodoma y a Gomorra, porque el pecado había aumentado, porque el clamor en contra de Sodoma y Gomorra había subido hasta el cielo. Pero aquí miramos que Abraham, la palabra del Señor nos enseña que Abraham amaba, él quería a Lot, no simplemente como un sobrino, sino que Abraham amaba a Lot como un hermano. Abraham no miraba a Lot como un sobrino, lo miraba como un hermano. Y Abraham sabía que Lot estaba cautivo, que Lot estaba en Sodoma, en Sadama, en aquel lugar de angustia, en aquel lugar de tristeza. Y aquí miramos que Abraham intercede por Lot. Aquí miramos que Abraham le pide al Señor misericordia por Lot. Y el Señor, que es grande en misericordia, amado hermano, siempre que uno se humilla delante de la presencia del Señor, siempre el Señor obra en misericordia. Siempre el Señor obra conforme a su gracia. Por eso, amado hermano que estás aquí, madre que está aquí, que está pidiendo por un hijo, que está esclavizado en Sodoma, hoy vengo a decirte, no dejes de clamar por aquel hijo que está en Sodoma, porque el Señor siempre va a obrar conforme a su misericordia. Pero es necesario entender algo, que el Señor, Él va y trata de obrar, pero si el ser humano no quiere salir de Sodoma, tampoco Dios no lo va a forzar de salir de Sodoma. También está en el ser humano el deseo, que esté el sentir de escapar de aquel lugar. El Señor ha venido a mi rescate. Este lugar me está causando tristeza, este lugar me está causando dolor. Me conviene recibir el rescate de Cristo. Entonces miramos que Lot alcanza la misericordia de Dios, porque había alguien intercediendo por Lot, había alguien intercediendo por él. Pero lo que me llama la atención es el verso 32. Y el verso 32 dice: Abraham volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás si hallaren ahí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Aquí miramos que el Señor le da una promesa a Abraham, y la promesa es que Él no iba a destruir a Sodoma. Oiga muy bien, Él no iba a destruir a Sodoma o Gomorra si en Sodoma o Gomorra habían 10 hombres justos. Entonces usted podrá preguntar: entonces, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque ni 10 hombres justos habían en Sodoma y en Gomorra. No pensemos porque es Dios quebrando esta promesa, es Dios no cumpliendo su palabra, porque todo lo que Dios dice lo hace. Y si Dios promete algo, Él lo cumple. Porque Dios no es como el hombre. El hombre promete y no cumple, pero Dios todo lo que promete, todo lo que dice, se cumple al pie de la letra. Entonces aquí Dios dice: si hay 10 hombres justos en Sodoma, no la voy a destruir. Entonces, Señor, ¿por qué destruiste a Sodoma? Porque no había ni 10 hombres justos en aquel lugar corrupto, en aquel lugar pecaminoso, en aquel lugar terrible, lleno de abominación. Ni 10 hombres justos habían en esas ciudades. Y es por eso que esas ciudades sufrieron el castigo, la ira de Dios.
Y algo muy similar, amados hermanos, va a acontecer cuando el Señor venga por su iglesia. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, Él va a levantar a los justos. Y cuando los justos sean levantados, la ira de Dios vendrá a este mundo. Y este mundo va a enfrentar caos. Este mundo va a enfrentar lo que verdaderamente es una crisis. Lo que verdaderamente es sentir un dolor, sentir un impacto feo. Así como el pastor lo ha venido predicando, como la ira de Dios se va a desarrollar en este planeta Tierra cuando la iglesia sea levantada, cuando no haya ningún justo en este planeta Tierra, es cuando el castigo de Dios descenderá a este mundo, descenderá a esta tierra. Cuando la iglesia sea levantada, ya no habrá ningún hombre justo, ya no habrá ninguna mujer justa. El Señor específicamente solamente va a tratar con Israel. La misericordia de Dios, ahora la dispensación de la gracia termina, se expira, y ahora el pacto una vez más entre Israel y entre Dios. Pero en el pueblo gentil ya no habrá ningún hombre justo, ya no habrá ninguna mujer justa. Y es cuando el castigo de Dios será en esta tierra. Cosas horrendas, cosas horribles irán a suceder en esta planeta Tierra. Por eso es que Dios hoy, por medio de su gracia y su misericordia, nos viene y nos habla y nos dice: es tiempo de escapar de Sodoma, es tiempo de huir de Sodoma y ser hallados justos delante de los ojos de Dios, porque ya no habrá ninguna oportunidad después de la iglesia sea arrebatada. El Señor viene por justos y por mujeres justas. La palabra del Señor dice que el justo con dificultad será salvo. ¿En dónde queda el impío? Dice la palabra del Señor. ¿Dónde queda el impío? El impío sufrirá el castigo eterno, el caos, la destrucción. Pero los que han sido hallados justos delante del Señor, estaremos con el Maestro de maestros. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. Regresemos a Génesis 19 y aquí vamos a terminar ya. Génesis 19, leamos el verso 1. Génesis 19, verso 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Algo que quería aclarar, que no lo he aclarado, es que Lot habitaba entonces, vivía en Sodoma, porque siempre se habla que es Sodoma y Gomorra, pero donde Lot habitaba era Sodoma, es donde él vivía. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea que aquí miramos que Lot, aquí él está abriéndole la puerta. Aquí Lot está recibiendo la misericordia de Dios al recibir los dos ángeles. Al hospedar a los dos ángeles, Lot está aceptando la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Brinquemos al verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, santo Dios. El verso 6 dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
Entonces Lot recibe a los dos ángeles, le abre la puerta de su casa a los dos ángeles, y eso simboliza, tipifica el abrirle el corazón a Dios, el abrirle el corazón a la misericordia de Dios. Pero miramos aquí que la palabra del Señor nos dice que se levantaron los hombres de la ciudad de Sodoma, desde el más pequeño hasta el más grande, y empezaron a rodear la vivienda de Lot. Y todos estos hombres gritaban con agresividad que querían conocer a los dos hombres que habían llegado con Lot. Al decir que querían conocer a los dos hombres, daban a entender que querían tener relaciones sexuales con aquellos dos hombres que eran ángeles. Querían tener intimidad con los dos ángeles. Así de perverso estaba Sodoma, que todos los hombres deseaban eso. O sea que eso me da a entender que todos los hombres en Sodoma eran homosexuales, practicaban el homosexualismo. Así de corrupto estaba aquel lugar, así de perverso estaba aquel lugar. Estos hombres miraban a aquellos dos hombres, aquellos dos ángeles, y yo me imagino que estos hombres perversos miraban a aquellos dos ángeles, los miraban honestos, los miraban inocentes, los miraban limpios, los miraban santos, y decían ellos: yo quiero ensuciar aquello, yo quiero corromper aquello, yo quiero ensuciar aquello. Y eso es algo, amado hermano, que el enemigo siempre ha querido hacer en el hijo y en la hija de Dios. El enemigo siempre ha querido ensuciar tu vestidura blanca. El enemigo siempre ha querido corromperte. El enemigo siempre ha querido ensuciar la santidad que hay en ti, amado joven que estás aquí. Pero algo que el enemigo debe entender, algo que tenemos que declarar con autoridad, es que cuando hay una juventud que ha decidido servirle al Señor con integridad, con pasión y con todo su corazón, no hay influencia satánica, no hay influencia perversa, no hay influencia corrupta que pueda venir a ensuciar la santidad que hay en ti. No hay diablo, no hay demonio que pueda venir a tocarte y a ensuciarte, porque la santidad de Dios es poderosa, la santidad de Dios es limpia, la santidad de Dios es pura, la santidad de Dios es majestuosa, la santidad de Dios es poderosa. Alguien me tiene que ayudar a alabar a Dios, alguien tiene que ayudarme a glorificar a Dios, porque Él es santo, santo, mil veces santo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Adore la santidad de Dios en esta noche. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando el joven se descuida, cuando el joven voltea la cabeza y se aparta un poquito, solamente un poquito, ahí ya le estás dando terreno al enemigo. Ahí ya le estás dando cavidad al enemigo para venir a ensuciar tu vestidura, para venir a corromper tu santidad, para venir a ensuciar tu corazón. Por eso, amado joven que estás aquí, pongámosle caso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Vive en ayuno, vive en oración, y te mantendrás santo para la honra, para la gloria y la alabanza de Cristo Jesús. Entonces estos hombres querían corromper, querían ensuciar, contaminar a los dos ángeles santos de Cristo Jesús. Y ese siempre ha sido el plan del enemigo: corrompernos, ensuciarnos. Por eso hoy el Señor nos dice que es necesario escapar, huir de estas influencias.
Vamos a continuar porque ya el tiempo se nos está yendo. Dice el verso 12: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos, oiga, cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto Jehová ha enviado para destruirlo. El clamor en contra de ellos había subido. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir este lugar, esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. En los últimos tiempos habrá muchos hombres, muchas mujeres que se van a burlar del anuncio de Cristo Jesús. En los últimos tiempos se levantarán más y más hombres, mujeres que no creerán en el evangelio de Cristo Jesús. Aún familiares cercanos, aún personas que más amamos, se burlarán en contra del evangelio de Cristo Jesús. Pero hoy el Señor quiere animarnos. Hoy el Señor quiere recalcarnos que la salvación es individual. Burle quien se burle, pero yo voy a decidir escapar, huir de Sodoma y refugiarme en la presencia de Dios. Dice el verso 15, ya voy rápido: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano, los tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, huye por tu vida, corre por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, huye al monte, no sea que perezcas. Aquí miramos entonces que al amanecer los ángeles despiertan a Lot y le dicen a Lot: date prisa, apúrate, apúrate hombre, ya levántate, agarra tu familia, es tiempo de escapar. Pero Lot, no tomes tu tiempo. Lot, no camines despacio, apresúrate, apúrate, corre. Es tiempo de escapar, es tiempo de huir. Amados hermanos, ya no es tiempo de tener paciencia. Ya no es tiempo de vivir tranquilamente en Sodoma. Ya no es tiempo de vivir tranquilamente en Sadama, en aquel lugar de angustia, en aquel lugar de tristeza. Ya no es tiempo de estar tranquilamente ahí, porque la palabra del Señor dice: el que ha de venir vendrá, y Él ya no tarda. Y hoy el Señor también nos apresura de la misma manera. Ustedes que están en Sodoma, apúrense, apresúrense, ya salgan de ahí, ya escapen de ahí, que la ira ya viene. El Señor ya no anda tranquilito, Él ya está apurando. Apúrense, apresúrense, ya salgan, escapen de Sodoma, que el tiempo se está acabando. Hoy lo que menos haya es tiempo. El tiempo se va muy veloz. Un día para nosotros es ¿cuántos años para el Señor? 1000 años. Apresúrate, Lot. Apúrate, Lot. Agarra a tu familia. Padre de familia, apresúrense, pero agarren a sus hijos. Agarren a sus hijas. Padres de familia, hagan todo lo posible.
de escapar con sus hijos que están cautivos en Sodoma. Hagan lo posible de escapar con sus hijas que están cautivas en Sodoma. Porque así le dijeron los ángeles a Lot: Lot, apúrate y prepara tu familia. Es el mandato de Cristo. Cabeza de hogar, cuida a tu familia, protege a tu familia, para que como familia lleguemos a la presencia del Señor, todos juntos, todos unidos. Alabado sea el Rey. Ya vamos a terminar aquí. Entonces dice el verso 16: deteniéndose, asiaron de su mano, de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces miramos que los ángeles agarran de las manos a Lot, a su mujer y a sus dos hijas, y los encaminan hacia la salida. Eso simboliza, eso tipifica cuando uno reconoce que ya no debe estar en Sodoma y es tiempo de escapar. Eso simboliza tomarnos de las manos del Señor, tomarnos de las manos de Cristo, para que Cristo nos guíe hacia la salida de Sodoma, hacia la salida de Gomorra. Porque tú solo no podrás salir de Sodoma. Tú sola no podrás salir de Sodoma, de aquel lugar de angustia y tristeza. La única manera que el ser humano puede escapar de Sodoma es cuando el ser humano le rinde su voluntad a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Es cuando el ser humano se humilla ante la presencia del Señor y le dice al Señor: Señor, sosténme, Señor, guíame, Señor, encamíname hacia tu voluntad, hacia tu propósito, hacia tu refugio que se encuentra en tu presencia. Por tus propias fuerzas no podrás escapar, no podrás huir, no podrás salir de Sodoma. Es necesario tomarle la mano a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús nos guíe hacia la salida. Termino en el verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí miramos entonces que los ángeles encaminan a Lot, a su familia, hacia la salida, y escapan, ellos huyen. Y cuando llegan a Zoar, Zoar significa insignificante, Zoar significa pequeño, pero ahí en aquel lugar insignificante, ahí en aquel lugar pequeño, Lot y su familia encuentran refugio. Y cuando Lot y su familia llegan a aquel lugar, miramos que la ira de Dios, miramos que la condenación llega a Sodoma, y aquel lugar empieza a ser destruido con azufre y con fuego. Pero lo que analizamos aquí, lo que todos ya sabemos, porque todos no sabemos esta historia, que la mujer de Lot voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Y aunque ella salió de Sodoma, terminó también pereciendo juntamente con Sodoma. Y aquí es donde concluimos con el contraste, que hay una diferencia entre simplemente salir y salir escapando de un lugar. Porque quizás Lot salió escapando de Sodoma, pero la mujer de Lot no salió escapando. La mujer de Lot simplemente salió, pero salió con el deseo, salió con el sentir de estar en ese lugar todavía.
Salió con el deseo de no ir de Sodoma, de no salir de Sodoma. Salió con el deseo que quizás Sodoma no fuera destruido. Y es por eso que esta mujer voltea hacia atrás, porque ella no lo podía creer. Ya van a destruir a mi ciudad. Ya mi ciudad va a perecer, la ciudad donde yo anhelaba estar. Ella salió, pero no salió escapando. Y aquí es donde llega el contraste. Puedes salir, pero si no sales escapando, terminarás una vez más en Sodoma. Tarde o temprano terminarás cautivo una vez más a esa influencia diabólica. Terminarás tarde o temprano en aquel lugar de angustia y tristeza, porque simplemente saliste, pero saliste todavía con los deseos de continuar ahí. Saliste todavía con los deseos de estar ahí y gozar ahí. Por eso hoy el Señor te dice: apresúrate, sal de Sodoma, pero sal escapando. Sal de aquel lugar reconociendo que aquel lugar te ha quitado tu libertad. Sal de aquel lugar reconociendo que aquel lugar te está causando peligro. Sal de aquel lugar reconociendo que en aquel lugar morirás, que en aquel lugar perecerás, que en aquel lugar sufrirás castigo. Sal de aquel lugar reconociendo que es la misericordia y la gracia de Dios llamándote para una vida mejor en Cristo Jesús, para una vida mejor con el Cristo de la gloria en su presencia, donde la palabra del Señor dice que hay plenitud de gozo. Entonces, hoy el Señor nos anima: escapa por tu vida. Así como los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida, huye a los montes, huye, escapa, porque viene destrucción. Por más de 2000 años se ha predicado que viene condenación, viene destrucción, viene caos a esta tierra, y muchos han dejado de creer en aquel anuncio. Pero los que hemos creído somos aquellos que hemos atesorado el llamado y hemos, por la gracia de Dios y misericordia de Dios, escapado. Y ahora estamos aquí, no porque nosotros hemos podido con nuestras fuerzas, sino porque un día fue la misericordia de Dios que te trajo a este lugar, que te ayudó a escapar de Sodoma. Porque muchos aquí estábamos en Sodoma. Muchos aquí estábamos cautivos en Sodoma. Y solamente fue la misericordia y la gracia de Dios. Así es que póngase sobre sus pies y cree al anuncio de Cristo Jesús. Vamos a hablar con el Señor por unos 2 minutos. Vamos a hablar con el Rey ahí donde está. Y si usted desea reconciliarse con el Señor, yo no voy a hacer el llamado, usted ahí con el Señor a solas. Ahí usted one on one, ahí cara a cara con Dios, ahí usted arregle su vida delante de Dios. Porque solo tú sabes lo que estás viviendo, solo tú sabes lo que estás experimentando, solo tú sabes aquel lugar donde tú estás. Así es que ahí en lo secreto, ahí, si sientes que todavía estás en Sodoma, ahí tú dile al Señor: Señor, ayúdame a escapar. Señor, estoy reconociendo que este lugar me tiene cautivo. Estoy reconociendo, Señor, que este lugar me tiene en peligro y quiero escapar, quiero huir, quiero correr hacia tu presencia. Porque si me quedo aquí, Señor Jesús, aquí voy a morir. Si te quedas en aquel lugar, joven, tarde o temprano, la muerte será tu final. La muerte espiritual será tu final.
Así es que aprovechemos la gracia de Dios. Aprovecha la misericordia de Dios que aún está vigente para nosotros. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, esa misericordia, esa gracia se expira y ya el Señor no tratará con el gentil.